Muy buenas noches a todos. Hoy voy a hablarles sobre los métodos de mediación y resolución de conflictos. Pues este fue el tema central del curso Pedagogía para la Solución de Conflictos. Vamos a recorrer un poco a través de algunas preguntas claves que nos propone la guía, que nos van a ayudar a entender qué es un conflicto, cómo manejarlo y pues qué herramientas tenemos nosotros como mediadores en esas situaciones. La primera pregunta que nos lleva a explorar lo básico, ¿qué es un conflicto? Según Martín Moreno en su libro de 2015, pues el conflicto es algo que pasa inevitablemente en las relaciones humanas. Vamos a pensarlo de la siguiente manera. Cuando dos o más personas tienen conductas que son incompatibles entre sí, cuando uno quiere una cosa y el otro quiere lo contrario, pues empiezan a bloquearse y a interferir. Entonces ahí estamos hablando de que hay un conflicto. No es que sea realmente malo o bueno, simplemente que los objetivos chocan y eso puede pasar en la casa, en el trabajo, en el colegio, en diferentes aspectos de nuestra vida y de nuestro día a día. Es parte de vivir de nosotros los seres humanos como seres sociables. Ahora vamos a ver si el conflicto lo vemos como algo conveniente o inconveniente, si es positivo o negativo. Martín Moreno es muy claro, el conflicto no es ni bueno ni malo, como lo explicábamos en el anterior, todo depende de cómo se maneje. Si el conflicto es muy poco frecuente, o por el contrario, si es muy frecuente. Los resultados pues tienden a ser negativos, pero cuando el conflicto se da de manera moderada y se gestiona bien, puede ser positivo porque nos va a llevar a tener soluciones o a generar construcción. Es decir, un conflicto bien manejado puede unir un grupo, puede generar cambios necesarios para la comunidad, sí. Puede hacer que las personas seamos más creativas para encontrar soluciones. Y la clave pues no es evitar el conflicto, sino aprender a confrontarlo, a manejarlo. Por otro lado, la pregunta 3 nos dice dos conceptos en los que normalmente caemos de pronto y no los sabemos diferenciar, el arbitraje y la mediación. ¿Sí? El arbitraje es más como un tercero que toma decisiones. Cuando dos peleadores van a donde un juez y el uno cree tener la razón, el otro también, entonces digamos que el juez decide por ambas partes, como en un acuerdo obligatorio, donde normalmente pues hay un ganador y un perdedor. En la mediación, en cambio, pues el tercero se llama mediador y no toma decisiones, su trabajo es más ayudar a que la gente dialogue, las dos partes dialoguen. ¿Sí? ¿Para qué? Para llegar a una solución construida por las dos partes, no por el mediador. Entonces el acuerdo es voluntario y la relación pues puede salir fortalecida. Entonces el arbitraje pues lo da un tercero y en la mediación deciden las partes involucradas con ayuda de un tercero. Los modelos de mediación, según Thomas Killman, y lo vimos en la primera fase, los 5 estilos de manejo del conflicto: competidor, colaborador, compromiso, eludidor y acomodadizo. Pues básicamente Thomas Killman identificó esos 5 estilos basados en dos dimensiones, que era qué tan asertivo, qué tanto lo quiero lograr con mis propios objetivos, ¿sí? Y la cooperación, que era pues qué tanto quiero satisfacer al otro. Entonces, el competidor, pues por ser muy asertivo, pero poco cooperativo, que quería ganar cueste lo que cueste, el colaborador eh, altamente fuerte en ambas, ¿sí? Donde quería que sus objetivos, pero también quería que el otro estuviera bien. El compromiso o el comprometido, que estaba en un punto medio, el eludidor, que era un poco bajo en ambas, pero prefería como huir del problema. Y finalmente el acomodadizo, que era poco asertivo, pero muy cooperativo. Entonces dejaba que el otro ganara para evitar conflictos, roces o problemas. Cada estilo, pues, según Thomas Kill, tiene su momento, pero claramente, pues había uno que era más potente o más fuerte para construir. Y sí, que era pues el rol del colaborador. Ahora bien, estos estilos influyen en la paz social, ¿sí? Y tienen unas implicaciones. Si utilizamos el estilo competidor, digamos que lo más probable es que el conflicto se profundice. La otra parte pues se va a sentir atacada, va a responder igual, va a haber un choque, ¿cierto? Las relaciones se pueden dañar. Si utilizamos estilo colaborador, estamos construyendo una paz verdadera y no solo resolvemos el problema, sino que afianzamos o fortalecemos el vínculo con la otra persona.
Por el otro lado, el estilo colaborador, ese era el estilo colaborador. El comprometido o el compromiso era útil cuando hay poco tiempo o cuando el tema no es tan importante, pero pues no era una solución parcial. Eso es una solución parcial, no se resolvía el problema del todo. El eludidor postergaba el problema y funcionaba para ganar tiempo, pero también el conflicto podía aumentarse. Y por el lado del acomodadizo, aunque sí evita la pelea en el momento, pues a largo plazo se genera resentimiento porque la persona que cede va a terminar como un vaso que se va llenando hasta que explota. Entonces, para la construcción de la paz social, como mencionábamos en la anterior diapositiva, el estilo colaborador tiende a ser el más valioso. Siguiente. En cuanto a las emociones, el poder, las actitudes y las percepciones en el conflicto son elementos que siempre están presentes en cualquier conflicto, ¿sí? Entonces, las emociones son claves. Las emociones que sentimos, rabia, tristeza, miedo, frustración, si no las gestionamos, el diálogo se vuelve imposible, se vuelve muy difícil. Para Martín Moreno, esto él lo decía en una forma de que hay dos momentos críticos. El desahogo, donde las partes sueltan lo que sienten, y el ven, cuéntame, donde nos hacemos conscientes lo que el otro está sintiendo. El poder es una capacidad de influencia. Cuando una parte tiene mucho más poder que la otra, pues la negociación se vuelve muy difícil. Entonces el mediador debe ayudar a equilibrar esa parte. Cuanto a las actitudes, sí, son la disposición de cada persona. Si alguien llega con esa actitud de yo tengo la razón y usted no, el diálogo no va a fluir, el diálogo no se va a dar. Cuanto a las percepciones, pues son como cada parte que interpreta el conflicto. A veces uno está muy afectado por algo que el otro ni siquiera sabe que existe. Finalmente, el mediador tiene que trabajar con todos esos elementos para destrabar, desenmarañar el conflicto. Siguiente exposición. Tenemos una escucha activa, una comunicación no violenta, una reformulación y unos momentos claves dentro de las emociones del poder, las actitudes y las percepciones del conflicto. Y entonces, esos mecanismos de medición son efectivos para manejar los elementos. Entonces, primero que todo, pues la escucha activa. No es solo callar, sino es mostrarle y mostrar esa empatía de que de verdad queremos entender cómo se siente y sin llegar a juzgarlo. Como segundo punto, la comunicación no violenta, pues propone cuatro pasos: observar sin evaluar, expresar esos sentimientos, identificar necesidades y hacer peticiones concretas. Entonces, como tercero, la reformulación, que convertir las quejas en peticiones. Cuando alguien dice ese proyecto es un desastre, esto no está funcionando, el mediador reformula. Dice, bueno, sí, pero entonces lo que necesitas es objetivos más claros, metas que se puedan cumplir, ¿sí? Es dar las soluciones correctas al problema. Y aprovechar los momentos clave, el desahogo inicial, el momento de, ven, cuéntame, como decíamos anteriormente, cuéntame cómo te estás sintiendo para que cada parte pues pueda contar cómo se siente y poder llegar a soluciones que generen empatía. Vamos con dos estrategias muy prácticas. La primera es el tema del subir al balcón. ¿Y qué significa subir al balcón? Bueno, imaginémonos que estamos en una discusión bien compleja, donde los ánimos están caldeados y donde estamos con las emociones a mil, queremos gritar, queremos responder, pero subir al balcón es justamente lo contrario, es tomar distancia, ¿sí? Como lo decimos aquí en Colombia, es para pelear se necesitan dos. Entonces, en el momento en que nos hacemos a un lado, el momento en el que desde como si estuviéramos en un balcón miramos las cosas con más detenimiento, con más calma, pues vamos a ver la situación de una manera distinta. Y lleva unos pasos también, identificar las emociones, si estoy enojado, reconocer los intereses, qué es lo que realmente quiero obtener de esa situación y decidir conscientemente cómo voy a responder en lugar de ser reactivo, de no reaccionar muy probablemente con la fuerza o con palabras hirientes, ¿cierto? Eso me va a permitir actuar en vez de solo reaccionar y va a cambiar muchísimo la dinámica de el conflicto. Por otro lado, la otra era la estrategia del puente de oro.
Y la estrategia del puente de oro, pues en sí es una idea muy poderosa. ¿Por qué? Porque pues es como la otra persona no va a ceder porque siente que cede, pues como que su honor, su dignidad se van a ver estropeados. Entonces, digamos que no queremos que se vea como una persona débil, como una persona rendida. Entonces es como extenderle una salida que sea práctica y que la persona no sienta que se va a ver vulnerada ni que va a perder su honor. Entonces identificamos esos intereses reales de la persona y lo que realmente necesita y diseñamos las opciones para poder ofrecérselas y darle como esos incentivos para que acepte el acuerdo y mantener la comunicación siempre muy abierta. Entonces la idea no es que el otro se pierda, sino que todos ganen algo y construir ese puente donde se gana-gana, pues nos ayuda a todos a salir en una situación con nuestro honor en alto. Vamos a pensar ahora en la siguiente. ¿Qué caracteriza la acción mediadora? Cinco principios fundamentales: voluntariedad, confidencialidad, neutralidad, imparcialidad y autonomía de las partes. Entonces, nadie puede ser obligado a mediar, ¿sí? Si una parte no quiere, no funciona y se corta totalmente el diálogo, la mediación. Importantísimo. La confidencialidad, es decir, que todo lo que se hable se quede ahí, no que, digamos, se extienda como un chisme, un rumor, sino que pueda mantenerse de verdad en un estado de solo entre nosotros. Neutralidad, donde el mediador se va a ofrecer a realizar un juicio parcial, sin beneficiar ninguna de las dos partes. Y pues eso va a ayudar a resolver el conflicto. La autonomía de las partes, que es la solución donde construyen ellas, el mediador simplemente solo facilita. Si perdemos esos principios, pues se pierde la esencia de la mediación, de la acción mediadora. Tenemos una explicación de principios y objetivo de la acción mediadora. Entonces, ya los mencionamos ahora. ¿Cuáles son los objetivos de eso? Pues acercar las partes, donde las personas pues ni siquiera se hablan, pues acercar las partes, favorecer el diálogo y la comprensión mutua, que no es solamente que hablen, sino que realmente se escuchen, entiendan las necesidades del otro. Fomentar el aprendizaje para futuros conflictos, pues es que podamos a partir de eso construir para dar solución a problemas futuros, para saberlo manejar en la próxima vez. Y donde el verdadero valor pedagógico de esto va a ser la mediación. Tenemos por otro lado unas metodologías de mediación. Cinco de ellas. La primera, pues la línea tradicional o de Harvard, donde se enfocan los intereses de las partes, pero no en sus posiciones. El mediador es bastante directivo, ¿sí? Va organizando, guía el proceso paso a paso y la clave, pues, es separar a las personas del problema. Tenemos el modelo Bush and Folger, que es un modelo transformador, un modelo transformativo. Es diferente, no se enfoca tanto en resolver ese problema puntual, sino en transformar la relación en las partes y que cada uno esté empoderado y reconociendo al otro. Hablamos un poco también del tema de la empatía. El mediador aquí es mucho más, menos directivo y las partes son como las que llevan como la batuta, ¿cierto? Dos enfoques distintos, pero ambos pues son muy útiles dependiendo del estilo de conflicto. Seguimos con el modelo circular o de Sarah-Cobb. Permítame el siguiente. El modelo de Sarah-Cobb, pues es una idea donde cada uno tiene su historia sobre el conflicto. Sí, yo soy la víctima, el otro es el malo. No. El mediador ayuda a reconstruir toda esa narrativa y a contar la historia de una manera más confrontante. Por otro lado está el modelo interdisciplinar de Daniel Bustero. Y digamos que acá no trabaja una sola persona, sino que es un equipo donde hay como un abogado, un psicólogo, un trabajador social y cada uno aporta desde su área para abordar el conflicto de manera integral. Y finalmente tenemos una mediación comunitaria. Y la mediación comunitaria es importante en conflictos, en situaciones acá como en Colombia que vivimos en barrios, que vivimos en comunidad, donde no se busca solo resolver el conflicto, sino fortalecer el tejido social. Sea, es muy importante para nosotros que vivimos tan cerca los unos de los otros, esa acción social, ese tejido social, donde el mediador comunitario conoce el territorio, conoce las dinámicas del territorio, porque pues son muy diferentes lo que estamos viviendo, digamos, aquí en el altiplano cundiboyacense, a una situación, digamos, en la costa atlántica, en los llanos, es totalmente diferente las dinámicas. Entonces, cada modelo tiene su fortaleza y lo importante es saber cada una según el caso. Por otro lado, las características de un mediador
o qué caracteriza a un buen mediador. Tenemos algunas muy rápidamente, las vamos a ver: la escucha activa, la empatía, la paciencia, la neutralidad, es creativo, brinda una comunicación clara y es una persona confiable. Entonces, todas estas cosas le van a servir para que las personas que acudan a él para mediar un conflicto, pues se sientan que van a poder llegar a una solución real porque los están oyendo, porque se van a poner en sus zapatos, porque va a poder dar celeridad para llegar a una solución, porque no favorece a ninguna parte, porque sabe reformular el problema para llegar a la solución, porque brinda un espacio donde las personas están seguras y todas estas cosas se van formando. No es que ya nací siendo mediador, no. Se van formando, se entrenan, se pulen. Son habilidades que se van obteniendo a través del tiempo y de la misma solución de diferentes conflictos. Tenemos unas conclusiones y un aprendizaje para cerrar un poquito más ya y ir dando cierre. Dejemos algunos aprendizajes claves de toda esta guía. El primero de ellos, pues el conflicto es parte de la vida. Esto es totalmente claro, no hay que tener miedo, hay que aprender a gestionarlo. Segundo, la mediación empodera a las partes, la solución se construye, las construyen las partes, no la impone un tercero. Digamos que en la mediación no buscamos árbitros, sino buscamos una persona que nos ayude a mediar, que nos permita tener un espacio neutral. El arbitraje, cuando se da, pues lo decide un tercero y en la mediación deciden las partes. Esa es la gran diferencia. Tenemos 5 estilos los estilos de Thomas Killman, ¿sí? El colaborador es el más potente de ellos para construir la paz social. Tenemos emociones como y actitudes y poder y percepciones que son elementos claves en el mediador que el mediador debe gestionar. Tenemos estrategias donde subir al balcón y puente de oro pues son muy prácticas para cualquier persona, no solo para los mediadores. Y séptimo, mediador necesita habilidades específicas que no se entrenan, ya lo dijimos, se obtienen con el día a día puliendo esas habilidades. Finalmente, existen múltiples modelos de mediación, no hay uno correcto, no hay uno adecuado, sino que siempre existe uno adecuado para el tipo de contexto. Eso es finalmente lo que queríamos presentar. Las referencias y finalmente un texto de Martín Moreno donde la solución a los conflictos se encuentra en las manos de las propias partes. A todos, muchas gracias.